una influencia del cristianismo en medio de la sociedad. Somos personas de las cuales no podemos pasar desapercibidos dentro de lo que es la educación, la economía, dentro de lo que es el aspecto de artes, de lo que es cada uno de los escenarios, de las etapas que el Señor nos ha permitido tener en nuestra vida. Hoy el tema se llama Jesús y los problemas, y se me ocurrió poner algo que se llama la perfecta tormenta. Y esa perfecta tormenta la vamos a encontrar en Marcos capítulo 4, donde hay un menudo problema para los discípulos de Jesús. Es una historia que usted y yo la conocemos. Marcos capítulo 4 y versículos 35 al 37, pero vamos a leer hasta el 41. Yo solo dejé esto con un propósito, solo al 37, poder pasar otra diapositiva y terminar todo. Pero yo quisiera que también usted abra su Biblia, no solamente observe lo que está ahí, sino que también abra su Biblia. ¿Quiénes trajeron en esta mañana este libro que es la Biblia, que contiene la palabra de Dios? Ay, que me alegro que haya un buen grupo de creyentes que traen su Biblia y que muchas de estas cosas pues sirven para subrayar lo que el Señor nos está dando. Mire, este es un escenario muy importante. Los discípulos van en la barca. Decía al inicio de la primera reunión que la barca no era de una dimensión tan grande, apenas posiblemente eran de 8 metros de largo. ¿Qué es lo que se ha encontrado de algunas situaciones históricas de ese tiempo de Jesús? Y posiblemente un par de metros de ancho, quizás con una capacidad máxima de 12 a 15 personas. 4 era lo que remaban. Y todos y cada uno de esos discípulos, algunos eran expertos pescadores. Ellos sabían cuando ese mar se picaba, como decimos nosotros, cuando realmente el viento estaba contrario, cuando era peligroso y que mejor se quedaban a la orilla con sus barcas y no salían. Pero Jesús viene y los inquieta y dice así la palabra de Dios. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Quien se lo dijo fue Jesús, que está sobre todo viento y sobre toda oposición climática. Se lo dijo a alguien en el cual momentos antes habían despedido a la multitud de gente, porque al Señor lo seguía mucha la multitud y hacía milagros increíbles, y sus discípulos lo sabían. Y cuando Jesús les dijo pasemos al otro lado, aunque algunos de ellos pensaron el viento no está muy favorable, la situación está adversa, pero no obstante le obedecieron al maestro. Pero como si al venir la prueba y la lucha y la adversidad se olvidaron que quien iba a la verga era Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se les olvidó por un momento determinado, y sigue narrando el Evangelio según San Marcos, que dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas, y se desató, dice, entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Mire, era la tormenta perfecta de lo que estaba sucediendo en ese instante y en ese momento. No cabe duda que la tripulación apreció que había un peligro constante sobre sus vidas, y ese aspecto de ese viento tomó el control físico totalmente de esa embarcación. Si un barco se enfrenta con una ola mucho más alta, es inminente que se va a perder ese barco, ya sea por la parte de enfrente que encuentre esa ola, o si la ola es mucho más grande que el largo del barco, es inminente también que habrá una gran perdición. Y eso lo sabían ellos, porque eran expertos en cuanto a conocer los movimientos del viento y las olas que muchas veces se encrestaban en ese mar de Galilea. Así que los discípulos de Jesús sabían lo suficiente para sentir esa dinámica de ese temor. Muchas veces en nuestras vidas hemos tenido ese temor. Hay algunas veces que hemos visto que los problemas son mucho más grandes que nuestra capacidad para resolverlos. Algunas veces hemos tenido temor. Algunas veces se nos ha olvidado que el que está con nosotros en esa barca es Jesús. Algunas veces hemos tenido que decir como dijeron los discípulos mucho más adelante. Y dice en el versículo 38:
y él estaba en la popa, en la parte de atrás, durmiendo plácidamente, como si nada fuera a acontecer. Así estaba el maestro. Y dice muy claramente que durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y en el versículo 39, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿para qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis acobardados? ¿Por qué estáis temerosos? ¿Por qué estáis miedosos? Pues, y dice la escritura que les recriminó y les dijo: como si no tuvieran fe, como si no tuvieran fe. Y eso es importante. Debemos tener fe en el autor y consumador de nuestra fe. Cuando usted y yo venimos al Señor, espero que el que compartió ese día no le haya dicho una de las peores mentiras que alguien puede decir: venga Jesús y sus problemas terminarán. Porque ese no es el mensaje bíblico. Aprended de mí que soy manso y de humilde, y hallaréis, ¿qué dice el Señor? Descanso para vuestras almas. Si alguien me quiere seguir, tome su cruz y sígueme, dice el Señor. O sea, de que la aventura cristiana de seguir a Jesús tiene sus implicaciones, tiene sus propios problemas, sus vicisitudes. Seguir a Jesús no es simplemente lo que podemos pensar religiosamente, que tus problemas estarán ausentes. No, habrán problemas, pero sabes, en la completa paz de saber que el Señor está contigo y que está conmigo. Y en ese mismo momento, cuando Él les estaba recriminando, diciéndoles en cuanto a su falta de fe, más adelante vienen esos mismos versículos y les dice en el versículo 41: entonces dice que ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Había un aprecio significativo porque Jesús, a través del poder que él tenía, reprendió al viento y dice que hubo una gran bonanza y una gran tranquilidad. La victoria no es la ausencia de problemas, es la presencia del poder de Dios. Es la presencia del poder de Dios. Es el Espíritu Santo, el amado Espíritu Santo, el que nos conforta en los momentos más difíciles, en las situaciones de las cuales no encontramos nosotros una salida para las situaciones que estamos viviendo. Es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, la que nunca debe de faltar en nuestras vidas. Claro, hay muchos problemas, diferentes dificultades. Aún dice, el justo con mucha aflicción se salvará. Fíjate, el justo. Y sabes, el justo por la fe dice que vivirá. Entonces, amados hermanos, cuando vemos a Jesús y los problemas que él tuvo que enfrentar, porque Jesús sabía quién era. Y uno de los problemas nuestros muchas veces es de que no sabemos quiénes somos nosotros en él, y tampoco lo que significa Jesús en nuestras vidas. Él sabía lo que él representaba, que era el Hijo de Dios, 100% hombre y 100% Dios. Él sabía que en ese momento tenía toda la autoridad para reprender con mucha autoridad los vientos y el mar para que se calmara. Y muchas veces nosotros no sabemos, hermanos, lo que somos en el Señor. Tenemos la autoridad delegada por Jesucristo en aquellas cosas de las cuales nos están atormentando, para decir: ya, cese aquello. Enemigo, termina con aquello. Tú no tienes arte ni parte en nuestras vidas. Llega un momento que la autoridad de lo que somos nosotros en el Señor, ¿sabes? Tenemos que tener una seguridad, saber que usted está bien protegido y mantenido. Eso se llama seguridad. Yo sé que estoy bien protegido por el Señor, que todas las cosas que me van a suceder van a ayudar para bien, porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero por favor, pon atención: a los que aman a Dios. No es que a todo el mundo le va a salir bien operando el Señor a su favor de todo lo que está sucediendo. No, es a los que aman, de los que aman a Dios. No es algo así universal,
es para los que amamos a Dios. Todo lo que va a suceder va a ser de bendición a nuestras vidas. Y eso significa una identidad. ¿Sabe qué es identidad? Es saber lo que usted es en lo individual, que usted es significativo y es especial para Dios. Imagínate lo que tú eres. Tú y yo somos significativos, somos especiales para Dios. Tenemos que tener una identidad plena de lo que representamos nosotros, porque hemos sido salvados y limpiados de todo pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que saber, pueblo de Dios, lo que representa ser hijo y ser hija de Él. Ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Saber de que Él está a favor tuyo y que se levanta como cual gigante para defenderte. Que tú estás en el hueco de la palma de tu mano y de ahí el enemigo no te puede sacar. Que todas las cosas que pasan en tu vida, Dios tiene el control absoluto y que te va a dar la victoria. Porque la victoria no está en los aspectos posiblemente ausencia de problemas, sino que es en la presencia del poder de Dios. Cuando el Señor está en nuestras vidas, hay cosas que automáticamente suceden. Tú sabes que hay un problema, estás en la realidad, sí, tus pies están sobre la tierra, sabes que existe el problema, pero sabes que hay uno más poderoso que los problemas que tú tienes hoy. Dale una ovación de palmas al Señor. Aleluya. Así que hay una diferencia y está en la actitud de cómo nosotros enfrentamos a esos problemas. Esa es la diferencia. Sabes, en un estudio que se realizó con más de 300 personas exitosas en el mundo, entre esas personas estaba Franklin Roosevelt, Helen Keller, Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, y así una serie de nombres que ustedes conocen, rimbombantes y de gran éxito. Dice que el estudio indicaba que 1 de cada 4 tenía limitaciones como ceguera, sordera y parálisis. 3 de cada 4 habían nacido en pobreza, venían de hogares destrozados, por lo menos una situación, ¿verdad?, tensa y perturbadora. Pero sobre todo, estos hombres y mujeres fueron vencedores sobre todos los problemas. Fueron vencedores sobre todos los problemas. Ahora, yo les quiero decir en esta mañana, fueron vencedores, pero nosotros tenemos que ser más que vencedores. Más que vencedores. ¿Me está escuchando? Más que vencedores, no vencedores, más que vencedores. Estamos hablando para manejar sin Cristo las situaciones. Ellos fueron vencedores. Muchas de las cosas que yo realicé antes de conocer al Señor, fui vencedor de muchas cosas en mi vida particular. Antes de conocer de Cristo, sin tener a Cristo, fui vencedor de algunas circunstancias importantes para mi vida y que mi esposa lo sabe. Tuvimos éxito en algunas cosas que emprendimos. Pero sabe, el Señor nos está diciendo que ahora en Cristo somos más que lo que realmente irregularmente hacíamos antes de venir a Cristo, porque fuera de Cristo no hay salvación. Sin Cristo entonces usted sabe que no hay esperanza. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él, hermano, en lugar de cegar y recoger, desparramamos. Entonces hoy nosotros, el Señor nos llama a ser más que vencedores. Pero hoy nuestro Dios nos habla para no ser simplemente vencedores, sino más que vencedores. Porque la realidad es que nosotros no somos llamados a ser vencedores, sino que a ser más que vencedores. No se puede usted comparar con la de mediocridad que hay en el medio. Uno no puede ser mediocre, conformista. Uno no puede entrar en ese tipo de engaño y mentira del enemigo. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Yo quiero animarle en el nombre de Jesús. Usted es luz y es sal de esta tierra. Dios lo ha puesto como el embajador de su reino. Y todo embajador representa a su país. Lo hace con dignidad. Lo hace con un testimonio extraordinario en su vida. Uno de los problemas que tenemos nosotros actualmente es que el conocimiento de la palabra de Dios muchas veces no lo ponemos a la práctica. Y el enemigo sabe que usted puede saber mucho desde Génesis a Apocalipsis. Puede tener usted grandes intervenciones de oratoria hablando sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo. Usted puede tener muchas cosas preciosas diciendo de sus labios, pero si todo lo que usted dice no lo está poniendo en práctica, sabe
el enemigo sabe que está ganando territorio sobre el pueblo, sobre la iglesia, sobre su vida y no individual. Porque una de las cosas que hacen temblar al enemigo es cuando usted pone en práctica la palabra de Dios. Es cuando usted se levanta cada mañana y el enemigo dice: ay no, ya se levantó este hombre, ya se levantó esta mujer, me va a destrozar mi reino. Cuando usted se levanta cada mañana, el diablo tiene que decir: ay no, ya se levantó Pedro, ya se levantó Juan, ya se levantó Otto, ya se levantó Miriam, ya se levantó Ruth, ya se levantó Mimi, ya se levantó Carlos, ya se levantó Oscar, ya se levantó Timoteo, ya se levantó Giancarlo. ¡Ja! El enemigo tiene que pensar de eso de nosotros cada vez que usted se levanta, porque sabe que no somos religiosos, sabe que lo que predicamos lo ponemos por práctica. Entiende entonces usted hoy el mensaje en cuanto a Jesús y los problemas, que cada problema es una circunstancia para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. La diferencia está en la actitud de cómo enfrentamos los problemas. Los problemas no son un significado en el cual usted puede decir: le estoy fallando a Dios, porque todas las cosas ayudan para bien los que aman a Dios, se recuerda. Usted no puede recibir como: todo me está saliendo mal, ay Dios mío, estoy mal, tal vez estoy en pecado. Y usted no puede sentirse condenado, porque eso no es cierto. Es un gran error entonces pensar que los problemas son muestra que Dios no está con nosotros o no nos bendice, porque el seguir a Jesús muchas veces te puede ocasionar situaciones de persecución, de burla. ¿A cuántos de nosotros pues el Señor no nos ha protegido en nuestro corazón en que rechacemos la burla y muchas cosas de las cuales nuestros amigos, las familias más cercanas? Ya te convertiste vos en aleluya, ya sos un evangélico y protestante más. ¿Y cuántas cosas a mí no me dijeron? Me recuerdo que en una oportunidad hubo un accidente de tránsito con uno de los negocios que teníamos con mi papá, que era transporte de buses, y lamentablemente hubo un desastre tremendo. Y mi esposa bien se recuerda que nosotros teníamos ya algún tiempecito de estar en el Señor. Y cuando me enteré de ese accidente, inmediatamente oré y ayuné por 3 días, porque yo sabía que la situación difícil que venía sobre mi papá, a tal grado que cuando yo me enteré del accidente, pasé ese día sábado inmediatamente a ver cómo se encontraba emocionalmente él, ¿verdad? Y a orar por él. Yo venía del trabajo que desempeñaba en esa oportunidad y oré por él y me dediqué 3 días en ayuno, en pura oración, porque mi papá me dijo: nos quedamos en acá. Y mi hijo, yo me imagino las demandas que van a haber contra nosotros, nos van a quitar todo, nos quedamos en acá. Y yo oré por él. Tenía como un par de horas del accidente donde hubieron personas fallecidas, y yo lo encontré a él en su cama, postrado, con grandes fiebres y con una gran depresión por lo que estaba sucediendo, porque no solamente eran la pérdida material, ¿verdad?, que hubo, que fueron miles y miles de quetzales, hablándole tal vez en el año 1983, miles de quetzales. Posiblemente la deuda, me recuerdo, llegaba a 100,000 quetzales. Imagínense, en 1983 eran $100,000 solo de daños, aparte una serie de indemnizaciones con las personas de las cuales habían fallecido sus familiares. Daños solo, daños a vehículos, daños a una bomba de gasolinera, a una gasolinera completa que se destrozó todo. Estoy hablando de $100,000 en esa oportunidad, sumado todo lo demás. Y empezamos a orar y empezamos a ayunar en el Señor. Y sabe, eso fue una de las primeras experiencias de lo que yo entonces viví. A través de una tribulación familiar, a través de una situación difícil, experimenté lo que significaba orar y ayunar, metido y gimiendo al Señor para decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Así de que en su oportunidad, cuando fue el accidente, mire, nunca se me olvida, fue el 15 de enero. Y entonces mucha gente en el pueblo donde yo soy originario, de Villacanales, empezó a decir: sí, ese es castigo de Dios por haberse convertido al cristianismo. Don Miguel, así se llamaba mi papá, que está ahora en la presencia del Señor, mire lo que le pasó a sus buses, fue porque lamentablemente su hijo se convirtió
y es evangélico. Y hoy, mire, cabal es el día de Esquipulas usted. Hoy hay una maldición. Hoy usted, mire, pobre usted, no va a salir de esto porque su hijo traicionó a la religión. Imagínense entonces, mi papá nada que ver con cristianismo, ¿verdad? Mi papá nada que ver con lo que yo estaba experimentando en el sentido, él en lo personal, pero él había visto una transformación en mi vida. Mi papá había visto una transformación, era el testigo ocular más cercano que yo tenía. Y mi esposa, definitivamente, primero. Pero con mi padre teníamos una gran relación diariamente. Él estaba siempre pendiente de nosotros con mi esposa, porque de el matrimonio nuestro vienen los primeros nietos de mi papá. Entonces ya se puede imaginar un abuelo con sus primeros nietos. Los que hemos experimentado eso, no tengo necesidad de explicárselos. Es algo apasionante, algo maravilloso. Y él se acercó para decirme, mira, la gente del pueblo dice esto y esto. ¿Y sabes algo? Yo no creo en estas cosas, me dijo, porque yo he visto cómo la mano de Dios ha estado sobre ustedes. Yo he visto cómo Dios te ha transformado. Soy testigo que lo que tú tenés es a un Jesús vivo en tu corazón. Yo lo puedo ver, lo he experimentado. Y hoy, más que nunca, lo he visto con tu acompañamiento, con lo que tú estás haciendo, orar y ayunar por lo que estamos viviendo como familia. Mire, entonces, bienvenido al club de los perseguidos. No piense que va a quedar bien con todo el mundo. Hay pastores que piensan quedar bien con todo el mundo y no se puede. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que compartir de la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos retorcer esta palabra de Dios quedando bien muchas veces con las personas y mal con el Señor. Estamos comprometidos a transmitir la verdad a su pueblo, para que el pueblo de Dios pueda entonces retener la verdad y pueda practicarla. Es un compromiso al llamado que Dios nos ha dado. Así que bienvenido entonces a este mundo espiritual donde no va a ser usted muy bien recibido aún con su propia familia. Aún en medio de su familia, el Señor hablaba muy claramente en cuanto a esos aspectos cuando Mateo capítulo 5 y versículo 11. A ver qué dice la Escritura. Mateo 5 y versículo 11. Qué delicioso el calor. Aleluya. Bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, aló, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así que no se extrañe de toda crítica y todo comentario, porque definitivamente eso es parte también del proceso como cristianos en nuestra madurez que el Señor tiene como una herramienta poderosa. ¿Cómo los problemas nos pueden ayudar? Hay muchas formas como su palabra nos habla que los problemas pueden ser para nosotros una gran victoria. Y hay varios aspectos acá que nos está hablando. Y uno de ellos es que los problemas son herramientas que forman nuestro carácter. Al cristiano le falta carácter. Uno de los problemas que he visto es la falta de carácter. Y carácter, no me vaya a interpretar, es estar usted enojado y gritar para dar una orden. Eso no es carácter. El carácter es la formación de cómo usted se va a parecer a Cristo en todos los rasgos preciosos espirituales que mi Señor dejó. Cuando usted camina en el fruto del Espíritu Santo, ese es carácter. Cuando la paciencia es parte de su vida, ese es carácter. Cuando es mansedumbre, esa parte es importante, es carácter. Y muchas veces el Señor utiliza los problemas para beneficio de nosotros. Hay veces que el Señor nos quiere pulir en alguna de las áreas de las cuales nosotros posiblemente seamos orgullosos. Recuérdese que el Señor dice que exalta ¿a quiénes? A los humildes. Y ve con desprecio ¿a quién? Al altivo. ¿Sabe quién es el altivo? Aquel que lo mira a uno, mire, aquí del hombro para abajo. ¿Y usted quién es? Deberá ser como yo.
altivo. Pero si está en las manos de Dios, un cristiano que se es altivo, ¿sabe? A través de las circunstancias, Dios las va permitiendo para que entonces camine en humildad, camine en amor. Así que no seamos altivos. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y hallaréis descanso para vuestras almas. Necesitamos entonces ver que las situaciones y circunstancias de los problemas nos ayudan muchas veces para crecer en el Señor. Nos ayudan a que nuestra fe crezca. Romanos 5:3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar una resistencia tremenda. Nos ayuda a que nuestra fe pueda crecer de una forma extraordinaria. Mire, si algo le reprendió Jesús a sus discípulos en ese momento, ¿por qué os amedrantáis? ¿Por qué están acobardados? ¿No tenéis fe? Fue la fe. El termómetro para medir nuestra fe son los problemas. Porque cuando usted tiene la billetera llena y repleta y en el banco todavía mucho dinero, tiene su seguro de vida, de gastos médicos, vehículo, carro, un buen trabajo, ganando buena plata. Ahora hasta se le inclinan para que usted pase. Ahí viene don fulano, ¿verdad? El éxito lo está sonriendo. Ahí no se necesita fe, pues. Pero cuando vienen las tribulaciones, cuando se queda sin chamba, cuando vienen enfermedades, cuando vienen problemas internos matrimoniales o con los hijos, cuando vienen circunstancias, ¿verdad?, difíciles, entonces se requiere de fe. Se requiere de fe para decir, poderoso es mi Dios y Él suplirá toda necesidad. Se requiere decir, entonces, yo estoy habitando bajo el abrigo del Altísimo y a mí no llegará mal alguno. Cuando usted tiene fe, dice enemigo, le dice al diablo mentiroso, tú no tienes arte ni parte en la herencia que el Padre ya me ha dado. Cuando usted tiene fe, sabe muy bien que el Señor está a favor suyo y no en contra de usted. Cuando usted tiene fe en el Señor, usted puede declararle a todas las personas, y esta es la vida eterna, que lo conozcan a Él y a Jesucristo a quien tú has enviado, porque solamente en Él hay vida eterna. Cuando usted tiene fe a través de los problemas, es cuando entonces uno puede decir, hay madurez en el creyente, hay madurez en el cristiano, hay madurez en esa mujer. No está de acuerdo esa mujer ni reacciona en base a los resultados de que la vida le está yendo muy bien en todo. Claro que el Señor nos quiere prosperar, claro que el Señor nos quiere bendecir, pero también el Señor nos quiere enseñar a través de los problemas, tribulaciones, cosas de las cuales Él quiere que crezcamos, que podamos madurar en el Señor. ¿Sabe? El Señor a través del sacrificio, el Señor a través de las pruebas, mi Dios a través de todo lo que Él pasó, y usted sabe lo que sucedió con Jesús. Dice que a través de todo ese sufrimiento Él aprendió. ¿Qué? ¿Qué aprendió el Señor a través de todo ese sufrimiento? Obediencia, obediencia. Y así es como nosotros en el mismo proceso de Jesús también estamos, mis hermanos. ¿Qué corona tenemos nosotros para no pasar también por un sufrimiento que es leve, ¿verdad? Transitorio. Porque el Señor no va a permitir que usted vaya a tener pruebas y tribulaciones mayores de aquellas que usted no puede soportar, porque el Señor hasta eso le da la capacidad, nos prepara para soportar las cosas que tenemos que soportar, no por nosotros, sino que por amor a Él, a nosotros. Amén, denle una ovación de palmas al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Hay 5 cosas que debo hacer en medio de los problemas. Mire, uno se da cuenta que si alguien nos enseña en relación a los problemas es Jesús. Desde su nacimiento, ¿se recuerda? José no quería reconocer a Jesús. En ese momento cuando María comentó que estaba embarazada por medio del Espíritu Santo, José inmediatamente se hizo atrás. Dijo, yo no me hago cargo de esto.
porque aún no se habían casado ni habían tenido relaciones sexuales. Y él en su mente pensó, ¿verdad?, que era de alguien más, menos de él, porque estaban ya con el compromiso del pacto. Él no había conocido. La palabra conocer en la Biblia significa relación sexual. Eso significa la palabra conocer. Y hasta que José, ¿verdad?, conoció a María, dice más adelante.